En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Buenos días, amigos. El día de hoy le acompaña Alberto Garrido. Y nosotros acá muy contentos. Aquí me encuentro con Mushan Matin, listos para iniciar el programa del día de hoy. Muy contentos de llegar a sus hogares, de poder conversar con ustedes y compartir aquellas cosas que normalmente no se comparten, o que si se hace es por muy poco tiempo y muy pocas oportunidades. El tema que nosotros siempre conversamos acá son temas morales, temas de virtudes, temas sobre espiritualidad, temas sobre la vivencia religiosa de cada uno de nosotros y la importancia de Dios también en nuestras vidas y la forma correcta de actuar del ser humano. Las enseñanzas de la fe Bahá'í fueron traídas por Baha'u'lláh, y estas enseñanzas que dan unión a toda esta fe, que es una fe en el ser humano, una fe en todas las religiones, una fe en que todos los que ha venido a través del tiempo, de todas las religiones que conocemos, que han sido reveladas, viene de Dios. No hay una diferencia que venga de otro más, porque Dios es uno solo. Entonces, cuando hablamos de los hindúes, cuando hablamos de los budistas, cuando hablamos del Islam, cuando hablamos del judaísmo, del zoroastrianismo, del cristianismo y también de la fe Bahá'í, estamos hablando de fe en un solo Dios. Este Dios que nos da no solamente la vida, que ha creado todo lo existente, sino también este Dios que nos ha dado la enseñanza y que ha ido educando a través de todas las religiones reveladas que se han ido dando en el tiempo de la vida humana, nos ha ido formando como especie, como seres humanos. Esas enseñanzas que nos han llevado desde haber sido entes prácticamente sin conocimiento, que convivíamos igual que los otros congéneres, con los animales, junto con las plantas, de una manera así muy natural. Después vivimos en cavernas, luego vivimos en familias, en tribus, en ciudades. Ahora estamos viviendo en países, pero estamos viendo de que ya inclusive los países están dando paso a una unidad mucho más grande, que es la unidad mundial. Una unidad a la que vamos a llegar ganando muchas experiencias, buenas y malas, y esperemos de que justamente esta unidad nos conduzca a algo mejor. Según las enseñanzas de Baha'u'lláh, nos dice que sí, que cuando el ser humano logre la unidad, va a poder ser capaz de llegar a una paz todo el planeta como nunca antes se ha conocido. Las enseñanzas de Baha'u'lláh nos hacen ver que todos somos hermanos, que no somos diferentes religiones, sino somos capítulos de una sola enseñanza, que es la religión de Dios. Porque Dios no tiene, digamos, una religión exclusiva. Si nos ponemos a pensar, ¿qué sería de un padre si tiene, pongamos, 9 hijos, y solamente enseña a uno y a los demás los deja para que vivan su vida sin moral, sin nada, solamente enseña la moral a uno de ellos? Y luego a los demás le dice, bueno, ahora ustedes aprendan de su hermano, habiendo llevado vidas inmorales y todo lo demás. ¿Qué tipo de padre sería ese? Dios es un gran padre para nosotros, y pensar que Dios solamente enseñó a mi religión y a las demás no, y que las demás tienen que aprender de mí o ser como yo, si no, no son mis hijos, ese no es un Dios, ese no es un padre. Un Dios es mucho más, un Dios da a todos por igual. Por eso es que tenemos ahora en el mundo la conciencia de que todas las religiones que mencioné creen en un ser superior, aman a sus hijos, practican virtudes,
viven una vida moral, se esfuerzan por ella y todo lo que es inmoral está visto como malo. Entonces, todos hemos tenido una enseñanza muy similar. Gracias a las enseñanzas de Baha'u'lláh, nosotros podemos darnos cuenta de esto. Y es por ello que cuando nosotros compartimos las enseñanzas de Baha'u'lláh, lo hacemos con la finalidad de hermanarnos, reconocernos, vernos más cercanos, dejar de lado las divisiones, dejar de lado esas pobrezas de espíritu que llevan hacia la corrupción, hacia todas las cosas insanas que se presentan en el mundo. Y el esfuerzo de la fe Bahá'í es esa, de que todos nos veamos como hermanos, unidos. Y de ahí la importancia que en este año, 2017, estamos celebrando los 200 años del nacimiento de Baha'u'lláh. Bueno, amigos, pasado esta pequeña introducción, tenemos acá a nuestro amigo Mushan. Mucho gusto, Mushan. Muy buenos días. Aquí estoy, es frío de Seneguía, del clima que estamos. Muy buenos días, queridos amigos. Soy Mushan, esposo de su conductora Asam. Hemos disculpado que Asam está un poco mal de salud. Que lo disculpamos. Aquí estamos nuevamente con ustedes. Mi amigo Alberto compartió con ustedes las esencias principales de los principios de ese programa de Perlas de Sabiduría. Estamos a víspera de una celebración de 200 años de nacimiento de nuestro fundador Baha'u'lláh. Repetidamente hemos escuchado el nombre de Baha'u'lláh en estos programas. Baha'u'lláh quiere decir la gloria de Dios, traducido en español. Esta gloria fue latente siempre en la historia de la humanidad y llegó la hora que se manifiesta. Y gracias a los esfuerzos históricos de grandes religiones que han armado la historia religiosa de la humanidad. Gracias a todos ellos que lograron en distintas partes la planeta Tierra, logran hacer un gran cambio estructural, espiritual, social en sus comunidades alrededores. Esas historias religiosas sucedieron en India con Krishna, en China con Buda, más tarde en Egipto con Moisés, más adelante en la Tierra Santa de hoy, su santidad Jesucristo, y más adelante de los países árabes, la zona árabe en verdad, Muhammad. Y ahora, esos esfuerzos no quedan en vano. Las historias religiosas que han creado esas grandes religiones con grandes fundadores, han dejado huellas en la historia de la humanidad. No olvidamos lo que han hecho ellos. Hoy arrastramos las creencias de ellos, incluso los creyentes de ellos. Pero la realidad de la época de hoy, como hemos escuchado repetidamente en la fe Bahá'í enfatiza, es que la realidad de la época de hoy, que viene arrastrando grandes religiones, cristianos, musulmanes, hindúes, budistas y el resto, esa realidad exige una nueva forma de expresión de esas históricas importantes religiones. En la punta de vista Bahá'í, entendimiento Bahá'í es una reflexión de reconciliación entre sí. Eso quiere decir que todos ellos que hermosamente creen a sus fes con realidad de época de hoy, tenemos que estar un poco más estrechas entre nosotros, no tan alejadas, porque el deseo de nuestros fundadores, Jesucristo, Muhammad, Krishna, Buda, sus verdaderos deseos no era de separación entre los creyentes ni entre los demás que no son creyentes. Entonces la verdadera creencia, los verdaderos sentimientos, en ese caso Jesucristo, ha sido establecer amor, que es una religión de amor y hermandad. Hoy es momento que ponemos en más práctica y abrimos nuestra corazón, nuestra mente, nuestro campo de acción hacia ese verdadero deseo de Señor Jesucristo, amor y unidad entre los seres humanos. La fe Bahá'í enfatiza este tema, amor y unidad y reconciliación entre todos los creyentes. Sí, ya no solamente estamos hablando
de que amor y paz, por ejemplo, dentro del judaísmo, dentro del cristianismo, dentro del islam. No, ahora el amor y paz tiene que ser entre toda la humanidad. Todos. No hay límites. No importa si uno es hindú, si uno es budista, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a China, grandemente el budismo, ahí está, ¿no? Si vamos a la India, el hinduismo, a pesar de que el budismo nace en India, en la India hay poco. Y Moisés nació en egipcio y su religión no es para el egipcio, es para la religión para... Claro. Sí, y Abraham, que nació en la parte de Ur, que es ahora Irak, ¿no? Entonces, bueno, sucede que debemos unirnos. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos ahora el mundo, hay grandes desafíos. Tenemos problemas de hambre, problemas de guerras, problemas de deshonestidad, ¿no? Desarticulación de familia. A nivel mundial. A nivel mundial. En todo el mundo. La noticia no es en nuestra nación, es mundial. Es mundial, sí. ¿no? Entonces, donde vayamos vamos a encontrar una serie de problemas, pero lo que yo estaba viendo es que a la vez que hay una serie de problemas que está pasando el mundo, en el mundo está pasando otro proceso, ¿no? Que va integrando nuevas formas, ¿no? Increíble. Es como que el mundo se está transformando, eso como cuando hay por ejemplo, una crisálida, donde se revienta y sale la mariposa, ¿no? Hermoso. O sea, hermoso. De un ser que solamente podía, como un gusanito, podía caminar, luego se convierte en una mariposa que pueda volar. Sí. Entonces estamos... mariposa era latente dentro del gusano. Siempre existió mariposa. En la crisálida. Sí, crisálida. Pero tiene que pasar un proceso para llegar a ser un gran mariposa. Estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso. Con permiso, otro ejemplo que nos hace entender más profundo. Con una madre gestante, aparentemente ella tiene dolores de aquí para allá, pero vemos que en verdad ese dolor no es maligno, es benigno. Ella va al médico, pero no va por curar sus curaciones de enfermedades, va para fortalecer ese proceso doloroso natural. Entonces va al mismo médico, pero va con otro concepto. Sí. Esta vez pues, quiere proteger una existencia jamás visto en su interior, que es su futuro bebé, en verdad es un ser humano. Entonces, para que un ser humano aparezca físicamente, la naturaleza deseó que esta madre o esta que da luz, puede ser reino animal o reino vegetal o reino humano, todos van proceso doloroso físicamente. Esto es un síntoma de nacimiento de algo jamás visto antes. Para comparar todo esto con la realidad actual de la humanidad, vemos que sí, efectivamente la humanidad está en crisis, mejor que dicho, la barriga de la sociedad está tan grande de crisis que existen muchísimos problemas que todos somos testigos. Lista de problemas. Pero esos problemas, los bahá'ís lo vemos dolor de crecimiento. No vemos maligno. Aparentemente es maligno. Pero vamos a un médico, cual es divino esta vez, para encontrar una nueva solución. Creemos que, como dice mi amigo Alberto, dentro de esta crisis actual del mundo, que su lista es muy larga, está apareciendo un nuevo concepto, como un nuevo bebé, un nuevo despertar en la sociedad humana, cual se encuentra en el rincón del corazón y conciencia de toda la ciudadanía del mundo. Porque este conocimiento se está floreciendo cada día más dentro de un campo de crisis que se ve por los noticieros. Entonces, en lo largo, este concepto, este bebé va a nacer. Y esto es la paz mundial, que está en proceso de su forma, está pasando esa época embriónica todavía. Claro, bueno, lo que primero tiene que haber es la unidad, ¿no? Primero nos debemos unir antes de llegar a la base. El fruto, gracias por mencionar esto, el fruto de la paz, el fruto de la unidad es la paz. Claro, entonces si hablamos que justamente estos problemas que están habiendo, estos problemas que actualmente el mundo está pasando, pero ya estamos viendo, por ejemplo, hay corrupción, la gente rechaza la corrupción y poco a poco va cambiando o va generando actitudes, formas, pero también la gente se da cuenta que no puede resolucionar problemas mundiales.
Entonces están armando instituciones mundiales para ayudar. La gente, Perdón. los países se están dando cuenta que no tienen capacidad, por ejemplo, de controlar la violencia en el mundo. Están viendo cómo justamente generar organizaciones para poder hacer todo esto, ¿no? A lo que voy es que la vida humana, amigos, no hay que ser tan negativo. Porque siempre vemos, si nosotros vemos solamente lo malo, vamos a ver lo malo. Pero si ponemos ponemos agudeza visual en nosotros, vamos a poder percibir que en el mundo hay unas semillas que están empezando a germinar, que van a llevar a un cambio muy grande a la humanidad, ¿no? Pero ese cambio no va a llegar si es que nosotros no estamos unidos. Muy bien, muy bien. Me gusta una palabra que rechaza, que usted mencionó, Alberto. Es el rechazo frente a violencia, frente a todo el malestar que sentimos. Es ese bebé que estamos hablando. Ese rechazo tiene que llegarse a su madurez. No con violencia. El bebé no es violento. Ese feto no es violento. No usa acción. La violencia es exterior. El bebé no usa violencia para crecer. Es un rechazo, pero es un rechazo pacífico, un rechazo con sabiduría inteligente, un rechazo con amor y unidad. Si nosotros rechazamos, tú no puedes apagar fuego con otro fuego, apagamos fuego con aguas. Lo mismo es, si hay un fuego en la sociedad, una malestar social, sea corrupción, sea asunto familiar, sea asuntos diversas, el rechazo es agua. Agua de sabiduría, agua de entendimiento, agua de reconciliación. Tenemos que actuar lo que rechazamos de una manera muy pacífica. Si no convertimos otra caos, hacemos desorden, todo un caos, ¿cierto? claro, pero eso no está pasando. Si bien estamos aprendiendo a generar soluciones, hay veces las soluciones no son tan buenas, pero después mejoramos y hacemos unas mejores soluciones. Por ejemplo, démonos cuenta que cuando comenzamos a aumentar como humanidad, ya éramos miles de millones en el planeta, y en esa época se comunicaban por telegramas, por carta, por fax, y todo el mundo decía, y ahora que aumenta la gente, ¿cómo se va a comunicar? Y apareció una solución, ¿qué fue? Internet. Y resulta que ahora tenemos mucha mejor comunicación que antes, ¿no? Entonces todo lo que está pasando, en cada paso que va haciendo la humanidad, va encontrando nuevas soluciones. En todas estas cosas va encontrando nuevas soluciones, pero el Internet se encontró solo, alguien solamente utilizó el Internet y ya se arregló todo. No, fue aceptado por todos, fue visto por todos. Entonces cuando todos unidamente lo pusieron en práctica, como es ahora el Internet, estamos súper comunicados. Entonces si las cosas buenas que se van generando en el mundo, otros en el mundo la ponemos en práctica y las llevamos a la práctica, igual vamos a hacer eso una práctica común. Cierto, y vamos a ir generando esa unidad de todos en la nueva práctica, va a ir generando una nueva condición en la humanidad, y nos va, o sea, a lo que voy es esto, cuando se habla de que previo a la paz mundial es la unidad, Baha'u'lláh nos dice, la unidad es primero y después la paz mundial. Cuando hablamos de unidad, no es unidad solamente juntar la mano uno con otro, no, es la unidad en todo su significado, en todos sus sentidos posibles. Es una unidad a nivel emocional, a nivel de la práctica, a nivel médico, a nivel educativo, a nivel de ingeniería, a nivel espiritual, amigos. Porque si todas las religiones realmente, como se está haciendo ahora, por ejemplo, en todas las reuniones interreligiosas a nivel mundial, acá en el Perú también, se juntan, comienzan a traer beneficios para su entorno social, ¿no es cierto? Eso es. Mencionaste Internet. Internet no fue un invento, es un descubrimiento. Ese quiere decir que existió siempre. Siempre existió. Llegó la hora de utilizarlo. Entonces la inteligencia humana descubre lo que necesita. Todos los descubrimientos científicos no son de última hora, no son, ¿cómo se dice? No son inventos, son descubrimientos. Ustedes saben la diferencia entre los dos. Inventos para crear la primera vez, descubrimiento de algo que existió y ya viene a la luz. Internet es descubrimiento. Es lo mismo pasa en la vida espiritual humana. La fuerza espiritual, o que los Bahá'í llamamos la fuerza de la unidad de la humanidad, es una fuerza como Internet existente en la sociedad humana, siempre existió. Siempre.
ahora lo que estamos tratando de utilizar los micrófonos, todos nuestros esfuerzos para anunciar que llegó Internet, llegó la hora de despertar ese nuevo concepto que fue sembrada en el corazón de todas las humanidades. Es la unidad de la raza humana. Esta Internet unidad de la raza humana está en proceso de formación. Está en proceso, sus versiones, mejor dicho, ¿no? Los Windows, lo que somos expertos en tema, hubo Windows 368, Windows 500, Windows 6, Windows 8, 9, 10, ahora estamos en alturas de Internet. Este quiere decir el mismo proceso de establecer unidad entre los creyentes religiosos, o naciones, o credos, o étnicos, está en formación. Lo que estamos tratando de compartir con ustedes, amigos, ustedes ya saben a esta altura, es la voz de la unidad de la raza humana, en todos sus sentidos. Claro, cuando hablamos de unidades, hablamos en todos los sentidos. Claro, cuando nos referimos de que, por ejemplo, el teléfono siempre existió, nos referimos a que el ser humano siempre tuvo el potencial de poder traerlo a la existencia, ¿no? Ahora nosotros sabemos que hay muchas cosas más que van a venir, ¿no? Tenemos en la idea humana, inclusive en las películas de ciencia ficción, sabemos que va a haber cosas que van a venir, que luego se van a hacer realidad. Es porque el ser humano tiene esa potencialidad. Y esa potencialidad creadora es una cualidad que nosotros tenemos porque somos, cuando se dice que somos imagen y semejanza de Dios, estamos hablando en temas espirituales, ¿no? En temas de científicos virtud también. Entonces, ¿qué pasa? Dios es un creador. El ser humano también tiene esa capacidad a la escala humana, ¿no? Exacto. Muy bien. Bien Entonces, dicho. Nosotros ahora, digamos, hemos visto que justamente las enseñanzas de Baha'u'lláh traen no un mensaje de discordia, de separación, que mi religión es mejor que la tuya, no. Nada que esto. Baha'u'lláh lo que nos ha enseñado es que todas las religiones son igualmente válidas porque todas provienen de Dios, todos tienen las mismas enseñanzas básicamente porque son las enseñanzas de Dios. Lo único que se diferencia es porque unas fueron enseñadas en un tiempo, otras en otro tiempo, otras en otro tiempo, y en cada época que fueron enseñadas trajeron soluciones para esa época, para ese momento. Por eso es que cuando una religión no puede solucionar un problema actual, no es porque sea mala la religión, sino que fue hecha para educar a gente de otra época. La gente de esta época tiene que ser educada de manera diferente. Entonces la educación actual tiene que ver justamente con reconocernos, vernos, amarnos como hermanos, y ahora el prójimo ya no es el que está al frente mío, sino el prójimo es el que está también al otro lado del mundo, ¿no? Sí. Entonces, todas estas enseñanzas de Baha'u'lláh que enriquecen la vida de la humanidad, estamos viendo que cada vez más se están manifestando en el mundo y que están generando esta unidad mundial, así es, ¿no? De la cual en realidad el ser humano ya no tiene paso atrás. Como dice Baha'u'lláh, dice ya la unidad de la humanidad ha sido decretada por Dios. Sí, y es un hecho, es un hecho. Así es. Sí, me gusta usar ejemplos para hacer entender, porque yo así aprendí muchas cosas. Un amigo se conoce por sus comportamientos, sus actos de amistad, no su forma de vestir. Si el amigo desea cambiar su vestimenta durante 10, 15 años, un día a la moda, viste, se actualiza su forma de vestir, nosotros no decimos, como tú has cambiado tus vestimientos, ya no eres mi amigo. No es tu vestimiento de él. Entonces el amigo se reconoce por sus comportamientos, sus actos de amor, sus consejos, sus todos tantos motivos. Es lo mismo pasa con religiones. La esencia de amigo-religión es lo mismo, ha sido siempre lo mismo en la historia de la creación humana. Si cambia sus vestimentos cada 500, 1000 años, y esa que se puede decir la moda de la época, su vestimenta de época, el amigo es amigo. Esos vestimentos hermosos, esos trajes, llevan diferentes nombres. Nombre hindú, nombre cristiano, nombre islámico, nombres budistas. Ahora, este amigo que está atrás de estos vestimentos,
que es la esencia de enseñanzas de ellos, hoy se viste con un nuevo traje, se llama Baha'u'llah, la gloria de Dios de la época. La Baha'u'llah es una nueva forma de vestir. ¿Cuál es la belleza? ¿Cuáles son los tejidos de estos nuevos vestimientos? Es la unidad de la raza humana, igualdad de derechos entre hombres y mujeres, armonía, ciencia y religión, un solo gobierno mundial, una sola idioma internacional. Amigos, nuestro planeta Tierra es tan chiquito, con su grandeza es tan chiquito, y cada día más se siente este tamaño. El chiquito quiere decir más cercano uno a otros que estamos. Entonces necesitamos vestir algo que es merecido de la época. Es la unidad en los seres humanos. Esa es la voz de la fe Bahá'í, que los seres humanos somos de una nueva etapa de reconciliación. Nuestro fundador Baha'u'llah ha nacido hace 200 años, en noviembre de 1817. Ese noviembre, en 2017, la comunidad internacional Bahá'í está celebrando 200 años de su aniversario de su nacimiento. Pero ese nacimiento para nosotros es un nacimiento muy significativo. Es el nacimiento de un mensajero de Dios, cual su enseñanza es la unidad de la raza humana. Es un plan divino, no es plan de un individuo. Es el deseo histórico de Jesús Cristo, de Muhammad, de Krishna y Buda, de Moisés. Hoy está tomando realidad. Nosotros, los miembros de la comunidad Bahá'í de Ceneguía, estamos tratando de compartir con ustedes la nueva época de reconciliación, de amistad, de unidad. Como dijo su santidad Jesús Cristo, que Él que ama a tu vecino y tu prójimo así que mismo. Como dijo mi amigo Alberto, el vecino antes era la pared siguiente. Para el vecino quiere decir país vecino, ciudad vecino, continente vecino. Todos somos vecinos ahora, en todos los índoles. Ahora entendemos la vecinidad con diferentes maneras también. Los países que rodean al Perú son vecinos. Es el mismo vecino que refería a Jesús Cristo. Ama a tu vecino. ¿No es así, amigos queridos? Ama a tu vecino, tu prójimo. Chile, Ecuador, Colombia son vecinos. Y nosotros somos vecinos de ellos también. Entonces, a la raíz de esa enseñanza divina, de reconciliación, de amar a tu vecino, todos tenemos que respetar la voluntad de Jesús Cristo y amarnos y respetamos como Él quiso. Esto es época de reconciliación. Volvemos con una pausa. Lo vi crecer entre montañas de soledad y espesa adversidad. Y vi también el paso firme en la tempestad de un pueblo al caminar. Y remeció las aguas quietas con su soplo, despertó el corazón de mi pueblo. Encantemos al viento con los aires de unidad, las melodías de alegría y hermandad. Únete al rugido de los tambores al pasar, esa luz a los pueblos. Un día vi entre murallas de vanidad que escondían su pesar una ciudad donde a lo lejos podía notar su eclipsada libertad. Se levantó ese destello radiante que unificó el corazón de los pueblos. Encantemos al viento con los aires de unidad, las melodías de alegría y hermandad. Únete al rugido de los tambores al pasar, esta luz a los pueblos.
puedo sentir los dulces frutos del árbol de esta gran generación. Se remeció, las aguas quietas con su soplo despertó el corazón de la tierra. Encantemos al viento con los aires de unidad, las melodías de alegría y hermandad. Únete al rugido de los tambores al pasar, esta luz a los pueblos. Encantemos al viento con los aires de unidad, las melodías de alegría y hermandad. Únete al rugido de los tambores al pasar, esa luz a la tierra. Bueno amigos, estamos nuevamente de vuelta y justamente lo que estábamos comentando era la importancia de lo que estamos celebrando en este año, que son los 200 años del nacimiento de Baha'u'llah, quien fundó la fe Bahá'í. Ese fundador que trae ese mensaje de amor, de unidad, de que los seres humanos vamos a llegar a ser una sola familia y que tenemos todas las potencialidades para justamente lograr todo esto. Estas enseñanzas tienen también unos principios, ¿no? Y bueno, uno de los principios es de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, ¿no? Lo que falta el día de hoy. Y bueno, nosotros vemos, por ejemplo, en las prácticas religiosas de las religiones reveladas con anterioridad a la fe Bahá'í, vamos a ver de que hay una separación entre los hombres y las mujeres. Por ejemplo, en el hinduismo, la mujer siempre va detrás del hombre. En el budismo, que es un poco más de igualdad, pero siempre el hombre sobresale más. Por ejemplo, dentro del judaísmo también hay una sujeción de la mujer hacia el hombre, igual en el cristianismo, en el islam también, ¿no? Entonces, todo esto que se venía dando en esa época, se explicaba en base a que la educación entre las dos, tanto el hombre y la mujer, eran diferentes. Generalmente al hombre se le daba mayor educación, pero en esa época ya no es suficiente que el hombre sea el único que se eduque, sino también se tiene que educar a la mujer, y lo estamos viendo, y con mucho éxito, ¿no? Porque tenemos grandes profesionales mujeres, médicos, abogados, en diversas especialidades, comerciantes, en cuanto a dirección de empresas, ¿no? Entonces, la importancia de justamente esta igualdad que hay entre el hombre y la mujer, la igualdad de oportunidades y derechos, es algo que no solamente vemos que es posible, sino es muy necesario en nuestra época. Una pregunta, ¿qué tiene que ver enseñanzas religiosas, espirituales, con el tema que estamos compartiendo con ustedes, igualdad de derecho entre hombre y la mujer? Es un tema social, ¿no es así? Igualdad de derecho entre el hombre y la mujer. ¿Qué tiene que ver con religión? Bueno, la fe Bahá'í, que me pregunto, Alberto, reflexionamos un poco sobre esto. Bueno, porque es un tema, no es religioso aparentemente, pero la fe Bahá'í lo considera como un principio fundamental dentro de la lista de sus principios. Pero recordemos que la religión tiene dos partes, ¿no? Ajá. Una parte espiritual y una parte social. Muy bien, eso ha estado presente en la parte social de todas las religiones, ¿no? Muy bien. De esa manera. Es una enseñanza social. Como Alberto, usted dijo, nuestras religiones, todas en general, tienen dos partes, que usted mencionó, parte espiritual, que son parte más místico, más interno, más alma, y otras partes sociales, como conservar sábado, conservar domingo, o tipos de horas, tipos de ayuno. Cómo casarse. Cómo contribuirse a la religión con dinero. Esos temas son enseñanzas sociales, no espirituales. Por supuesto, mejoran el comportamiento humano.
hacia espiritualidad, pero son social por sí solo. En la fe Bahá'í existe este hábito divino, sigue en la fe Bahá'í, que existe enseñanza social, enseñanzas espirituales. Ese tema de igualdad sobre la mujer es una enseñanza social Bahá'í, que fortalece el concepto espiritual de cada uno y es un bienestar social. Además, yo siento que debe ser mencionado temas parecidos, esto como armonía entre ciencia y religión, que aparentemente no es nada espiritual, pero la fe Bahá'í lo considera un tema principal de sus principios, o un gobierno mundial, o un idioma, que nada que ver con religión. Pero creo que también, aparte que sea temas sociales, también son temas que un superpotente religioso tiene que tocar esos temas. Date cuenta también que no solamente en este caso de la igualdad entre el hombre y la mujer es un tema social, pienso yo, porque acuérdate que no es que la mujer espiritualmente sea inferior al hombre. No Para es. Dios siempre fueron iguales. Él no tiene género, Dios no tiene género, entonces. No, claro, Dios no tiene género, pero en el caso de las mujeres, espiritualmente no son inferiores al No hombre. son, no son. Entonces decir que hay una igualdad de derechos y también de oportunidades, también hay en el plano espiritual, tanto el hombre como la mujer también son iguales, Exactamente. ¿no? Porque el espíritu no tiene sexo. Es que voy. Con el espíritu no tiene género, no tiene sexo, ni Dios tiene, ni alma humana tiene. Entonces, pero tiene que, por vida terrenal, pisamos la tierra, debe haber dos géneros, femenino y masculino. Se ve en los animales, se ve en las plantas. Es naturalmente el ser humano. Pero como dice Alberto, mi amigo, que no existe diferencia entre nuestras interiores espirituales. Y la enseñanza divina está dirigida a los seres humanos, no separadamente. Entonces, ahora que es así, ese tema del derecho entre hombre y la mujer está vinculado ya con aspecto sentimental y espiritual humano. ¿Por qué? Porque si más espiritualidad humana sea fuerte, menos se ve esos problemas sociales. Más fortalecemos el lado espiritual, menos esos problemas surgen. Hoy la sociedad humana arrastra esos problemas es por falta de fortalecimiento. Tenemos muchísimos problemas, algunos vencen, algunos no vencen. Esto es, si más fortalecemos nuestros aspectos, lado espiritual, las otras problemas sociales humanas, como este caso, están disminuyéndose. Por supuesto, necesita tiempo y proceso de entendimiento. Cuando hablamos fortalecer el lado espiritual, estamos hablando de fortalecer la práctica de virtudes, ¿no? Exactamente. ¿No? La espiritualidad, Porque, como dice Alberto usted, no es misticismo o no es asistencia a nuestras Claro. sagrados sitios. No, es una práctica de las cualidades de Dios. ¿Cuáles son las virtudes? Dios es amable, yo soy amable entonces. Dios es generoso, Dios es justo, Dios es unido. Claro. Todo esto se pone en práctica un creyente. Si pone en práctica esas cualidades divinas en su vida diaria, decimos una práctica espiritual. Espiritualidad, claro, porque la espiritualidad no es un sentimiento, No es un sentimiento. Es un ejercicio. La espiritualidad es una práctica, Una práctica es. ¿no? Que es la persona que practica el de las virtudes, Sí. el amor a Dios y las leyes de Dios. Esa Sí. persona es espiritual, ¿no es cierto? Entonces, Entonces, pero no hay, muchas veces se confunde que la espiritualidad es un sentimiento, que No, yo no me es siento sentimiento. espiritual y eso es Gracias por la espiritual, ¿no? aclaración. Gracias. Y también lo digo porque es que ese es el concepto que Bahá'u'lláh nos aclara, ¿no? Que Cierto. la espiritualidad es una práctica. Por eso son los hechos que dan a conocer a las personas y no lo que dice, ¿no? Exacto. Sino Bien dicho. lo que practica. Con ese concepto de espiritualidad, que es práctica de virtudes, eso no podemos poner un título a un grupo de personas, los espirituales, como tradicionalmente hablemos. Si una persona puede decir yo soy un grupo espiritual, puede tener un traje espiritual especial, pero sus comportamientos no concuerden con verdadero que debe ser. ¿No? Claro. Practica ¿cómo se dice? Aparentemente lo toma el poder de liderar al nombre de religión, pero en su vida interior no practica las virtudes. Entonces, mucha gente aleja. No es una persona espiritual. No es persona espiritual. Entonces, esto causa alejamiento de miles de personas. De muchas personas. Generalmente cuando nosotros peleamos o nos distanciamos de alguna persona,
si nos damos cuenta es porque esa persona ha dejado de practicar alguna virtud principalmente y nos ha dañado. Pero también, por otro lado, nosotros muchas veces no practicamos la virtud del perdón. Sí, ¿no? sí. Entonces nos cuesta mucho a los seres humanos, es algo que tenemos que aprender, porque tenemos un ego, hay un Sí. ego por adelante que no deja ser. Así es. Entonces que la igualdad entre el hombre y la mujer espiritualmente es un hecho, y por otro lado la igualdad en derechos y oportunidades es algo que la sociedad debe reflejar Muy bien, con la finalidad de que cada uno de nosotros pueda desarrollar al máximo su potencial. así es. Y si hablamos que en el mundo hay problemas y hablamos de que la mitad del mundo son mujeres y la mitad del mundo son hombres, pues imagínense si solamente el mundo tendría que sostenerse con los hombres. Sucede que la mitad de la fuerza de la humanidad se estaría dejando de usar, lo Sí. cual es totalmente ilógico. No ponemos énfasis en numéricos. Si un día vamos a decir, por algunas X razones, más niñas nazcan, entonces la fuerza numérica es dominante. Lamentablemente ha sido así. Si la humanidad era latente también a este tema, que ahora que somos mayoría hombres, entonces una de las razones somos superiores. Eso en numéricos no es dominante. Actualmente no es así. La No es así humanidad, ahora. la humanidad no es, la mayoría no así es hombre. ahora. No, ahora no sabemos, quizás un censo internacional nos Bueno, aclara esto, pero no es la superioridad el que es más No, la numérico. superioridad no se basa en la numérica. Exactamente. Y es más, Aclarando no hay esto. superioridad. El otro concepto que Bahá'u'lláh también nos enseña es que la educación debe ser universal para los hombres y para las mujeres, ¿no? Niños y niñas. Eso es. Y nosotros estamos viendo ahora que, por ejemplo, estamos yendo de países a otros países, muchas personas, y llevan sus niños, por ejemplo, o uno mismo probablemente está siguiendo una carrera, pero tiene que salir e irse a otro país, ¿no? Ya. Y en el otro país, cuando llega, resulta que lo que estudió acá para el otro país probablemente no le valga, no lo reconozcan. Entonces eso está trayendo muchos problemas. Así es. Entonces Bahá'u'lláh nos dice que debe haber un sistema de educación único a nivel mundial, Sin de fronteras. tal manera, sin fronteras, de tal manera que la humanidad pueda favorecerse de todo esto, ¿no? O sea, alguien que estudia en Perú se va para Europa o para África o cualquier O lugar, viceversa, que vengan aquí. debe ser, digamos, homologado los sistemas educativos de tal forma que sean realmente una ayuda para toda la humanidad, ¿no? En verdad es así. El sistema de educación actual del mundo no tiene fronteras. La educación por sí solo tiene su piedad, tiene su gracia. Y no distingue de qué barrio viene el alumno, entonces a este barrio enseño, a otro barrio no enseño. Felizmente existe este acto de madurez en concepto educativo de los ministerios del mundo. En cada país. En cada país. Ya. No hay límites de este país, no vengas aquí. Si un alumno interno, seguro, con todo gusto atienden, pero alumnos externos también atienden. ¿No? Sí, a lo que yo me refiero es que cuando tú vas de un país a otro, no todos los países te reconocen tu nivel educativo, Sí, eso está muy claro, muy ¿no? claro. Sí, sí. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que tenemos que superar. Ya, Felizmente, digamos, Perú está esforzándose en mejorar su sistema educativo, ya. Súper muy bien. ¿no? Súper bien. Y también está tratando de insertarse a nivel mundial de tal manera que la calidad educativa Ya. pueda permitir justamente esto, ¿no? Así Pero es. la educación es clave porque dentro de la educación, cuando hablamos de educación, no solamente estamos hablando de conocimientos intelectuales, Integrado. estamos hablando también de la parte moral, ¿no? De la parte cívica de las personas, con la finalidad de que sean las personas que se están educando sean personas que puedan servir no solamente a su sociedad, sino al mundo, ¿no? Que en cualquier parte del mundo donde esta persona vaya sea una persona útil, ¿no? O cuando vengan personas de afuera acá al país, Ya. esas personas sean Cierto. útiles, Por supuesto. ¿no? Algo sumamente importante. Este tema de educación integral. Integral ya está claro, educación intelectual, que son procesos de colegio, universidades, doctorados, y educación moral, que estamos conversando con ustedes. Los dos necesitan un educador, ¿cierto? Tanto intelectuales, tanto moral. El educador, quiero enfatizar el tema del educador. El educador de temas intelectuales tiene que ser alguien que sepa más que alumno, que llama el profesor.
Su conocimiento del profesor es aparentemente, físicamente para ese alumno, pero su conocimiento superior, que tiene capacidad de ser maestro, educador, entonces enseña colegios a los que no saben, que son alumnos. Entonces, alumno que si quiere desarrollar intelectualmente necesita seres aparentemente parecidos, pero conocimientos superiores. Necesitamos a alguien que sepa más que nosotros, para que nos lleve intelectualmente hacia las alturas. El mismo moral es lo mismo. Si nuestra moral consideramos que es un alumno, necesita un profesor, un guía, un educador superior moralmente que el moral humano. A ellos le llamamos mensajeros de Dios. Ellos son los moralmente, claro, los que fundaron las religiones. Los que fundaron las religiones tienen la facultad, tienen el permiso. Son ejemplos de moral. Que son moralmente encima del moral humano. Tradicionalmente decimos sin pecados. Es entre paréntesis, lo comparto esto. En el caso de la moralidad que mencionas tú, que es cierto, tiene que haber alguien superior, eso nos lleva a que ¿quiénes son las fuentes de moralidad en el mundo? No son de Dios. Está bien, pero ellos ya no están acá. Muy pero bien, lo que dejaron fueron sus religiones. Exacto. Somos ¿no es cierto? Los creyentes comunes y corrientes que hoy creemos que somos, tenemos que ser ejemplo de esta gran moral que sembró en nuestros corazones. Si nosotros queremos que en el futuro, digamos, haya seres más virtuosos, que practiquen virtudes, que tengan valores, el ejemplo de eso tenemos que ser nosotros mismos. Nosotros mismos. Gracias por mencionar, Alberto, esto. Somos nosotros, comunes y corrientes, que tenemos que llevar adelante ¿Qué significa? Entre nosotros vivir con honestidad, con justicia, con amabilidad, con consideración, con tantas cosas que merecemos, que un digno de ser humano. Así vivimos entre nuestra vida común y corriente. Así es. Entonces, cuando hablamos de educación, estamos hablando también en un concepto muy amplio. No solamente estamos hablando del sistema educativo formal, sino de la educación que viene, que está dentro de la familia, que está en la sociedad, ¿no? Y como vemos, esa educación moral no importa de qué religión uno sea. Aquí no hay Nuevamente caemos en las enseñanzas de Baha'u'lláh. Baha'u'lláh, que decía que todas las religiones reveladas vienen de Dios. Bueno, no importa, amigo, de qué religión usted sea. Lo importante es que usted sea un ejemplo moral de su religión, de acuerdo a lo que la religión que profesa, porque ese ejemplo moral va a impactar en la sociedad y va a hacer que mejore nuestra sociedad. Y no solamente en nuestro país, sino también en todo el mundo, ¿no? Exactamente. Entonces, mira, nuestro programa no es para propagar a una de la fe Bahá'í, es para volver a despertar, incluso nosotros mismos. No creemos que somos angelitos de la sociedad, somos seres humanos con egos. Pero la humanidad tenemos que intercambiar conocimientos, educarnos, hacernos recordar entre nosotros que tenemos que practicar la vida virtuosa. No es una vida religiosa. Una vida religiosa es asistencia, es ciertas celebraciones, ciertas consideraciones, pero la vida virtuosa es muy diferente de la vida religiosa. Sí, la vida religiosa es como uno expresa su religión en forma exterior, ¿no? La religiosidad que tenemos. Eso es. Pero bueno, ahora imagínense, hemos hablado de Baha'u'lláh, fundador de la fe Bahá'í, que nos ha enseñado de que todas las religiones vienen de Dios y que todas están en lo correcto, ninguna de ellas está equivocada porque vienen del mismo Dios y único Dios que existe. Hemos hablado de dos principios de Baha'u'lláh, un principio de sus enseñanzas que menciona que el hombre y la mujer son iguales, y verdad, porque en esta época somos conscientes de que con la participación de ambos puede la humanidad salir hacia adelante, ¿no? Baha'u'lláh dice que el hombre y la mujer son dos alas de la misma ave, y que el ala de la mujer ha sido dañada durante mucho tiempo, y que hasta que esa ala no sea fortalecida, esa ave, que es la humanidad, no podrá remontar su vuelo hasta niveles donde Dios sabe que va a llegar. Espectacular, ¿no? Frase. Y el otro es el tema educativo, que cuando hablamos de educación no solamente estamos hablando de la educación formal, sino también estamos hablando de la educación espiritual, y ahí nos compete a todos.
no importa, amigo, de qué fe tenga usted, todos somos capaces de ser modelos para las nuevas generaciones. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de todos los retos que hay en el mundo, solamente hemos hablado 2 principios, Mushan ha mencionado más principios. Por ejemplo, Baha'u'lláh dice que en algún momento la humanidad, o sea, va a estar tan unida que la barrera de la humanidad va a ser la lengua, el idioma. Entonces Baha'u'lláh dice, van a llegar un momento en que van a escoger un idioma universal, se van a poner de acuerdo a nivel mundial, dice, y van a escoger un idioma universal. ¿Para qué? Para poderse comunicar y hacer todo mucho más fácil. Que no habrá barreras lingüísticos cual expresa pensamientos y sentimientos. Claro. Entonces con idioma podemos, con una sola idioma, diversas culturas pueden acercarse unos a otros. Mira, entonces vean por qué un principio religioso habla sobre idiomas. Es porque atrae uno a otros y conduce hacia la paz y unidad, cual fue el anhelo de grandes mensajeros de Dios. Claro, y comunicarse sin ningún tipo de dificultades. Entonces, como vemos, las enseñanzas de Baha'u'lláh, los principios de Baha'u'lláh, son aquellas cosas que estamos viendo que en el mundo se están dando, ¿no? Y que se están poco a poco cristalizando, pero siempre, como dijimos al inicio, tengamos en cuenta que en el mundo hay cosas que están sucediendo que son producto de que hay una organización antigua que se está destruyendo, pero que hay algo nuevo que está creciendo y que se está formando. Y ahora la pregunta, amigo, es, ¿usted en cuál de los 2 mundos está? Ajá. ¿Está en el mundo que se está destruyendo, que se está pudriendo, ¿no? Que está descomponiéndose? ¿O está usted por el lado del mundo que está construyéndose, que va a llevar a la unidad, a la comprensión, al respeto del ser humano, a la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, a mejorar la educación? Solamente ese punto es algo que debemos considerar. ¿En dónde estamos? ¿Qué queremos? ¿Construir? ¿Ser parte de un mundo nuevo que se está construyendo o de un mundo viejo que se está derrumbando? Y esto es libre albedrío. Los humanos tenemos que escoger entre 2 opciones. Amigos, muchísimas gracias. Con permiso de mi amigo Alberto y nuestra conductora Hassan, despedimos y estamos esperando a ustedes en nuestro próximo jueves de 9 a 10 de la mañana en Perlas de Sabiduría, donde compartimos con ustedes los esfuerzos de establecer un nuevo orden mundial. Muchas gracias. Nos vemos, amigos. En Radio Cadena hemos presentado tu programa Perlas de Sabiduría.